Bueno, buenos días. Yo soy el polo a tierra de esta presentación del día de hoy. Yo soy el intensivista que los va a acompañar y a poner un toque de lo que vivimos, el acompañamiento de los pacientes en el día a día y lastimosamente los que cargamos en ocasiones con la mortalidad secundaria a la resistencia bacteriana y al uso inadecuado de los antibióticos. Comienzo por comentarles ¿qué es Apex? O sea, ¿qué estamos aquí presentes? ¿Esto de dónde nació? ¿Cuál es la idea de Apex? Y ustedes pueden ver la traducción allí. Es las prácticas de excelencia del uso de los antibióticos. En general, cuando uno trata de hacer un análisis de todos los nombres relacionados con el uso adecuado de antibióticos, a veces se frena al momento de hacer traducciones al castellano. Hace unos años, al menos 4 años, Pfizer tomó la decisión de liderar de una manera no usual en la industria farmacéutica, es con el interés de realmente ayudar a que los antibióticos se utilizaran de un modo correcto, a crear esta iniciativa, la iniciativa Apex. Entonces, esto en el mundo lleva 4 años más o menos, y Raúl ha hecho parte de este proceso durante todos estos años y han recorrido diferentes países del mundo mostrando lo que puede ser usar de un modo adecuado los antibióticos, y es pues la experiencia que hoy se está aterrizando aquí. Entonces esto finalmente es volver todas estas estrategias realidad y ayudar un poquito a los que ya tienen con nuevas ideas y con el compartir, por ejemplo, una cosa nueva, y es una página web dirigida a las instituciones, a que las instituciones allí hagan un registro anónimo en el cual nadie diferente a la entidad va a conocer cómo utilizan sus antibióticos, pero al estilo Greo, en un momento dado se puede mezclar toda esa información sin saber quién usa datos específicos y uno podrá compararse con los demás. Y adicionalmente, vamos a poner a su servicio los indicadores solicitados por la Secretaría de Salud de Bogotá sobre el uso de los antibióticos, como lo mostró el decreto del doctor Cortés. Entonces, ¿qué es lo que se quiere con esto? Mejorar el resultado sobre los pacientes, hacer intervenciones costo efectivas y reducir los efectos secundarios de lo que nos está haciendo daño hoy en día, como es la resistencia bacteriana. Miren lo que dijo Mackie en el 98. El desarrollo de los nuevos antibióticos, sin tener los mecanismos para asegurar su uso adecuado, es darle licor a un alcohólico. Y ese alcohólico son las bacterias. Tenemos que cuidarnos de esto. Y esta frase del doctor Schumpeter, que uno lo mira y tiene cara de médico, ¿cierto? Pues no es médico. Es un economista de Harvard, de principios del siglo pasado, un hombre muy práctico, muy audaz, y miren lo que dijo. Pero adicionalmente a ello, hizo esta otra frase y este otro comentario, y es el motivo por el cual queremos nuevamente, utilizo la frase, aterrizar lo que es el gerenciamiento de los antibióticos. Mirar que las conclusiones que uno saca de las guías clínicas lleguen a las personas. En el documento de la Secretaría de Salud que trabajaron Jorge y Carlos, tiene 96 hojas en las cuales todo es información muy útil. Se encuentra una frase, entre otras, que llama la atención, y es, ¿qué ha demostrado no servir? Porque hoy vamos a compartir un montón de conceptos que uno dice, ese lo aplico, ese no lo aplico a mi institución. Pero una de las cosas que ha demostrado no servir son las charlas magistrales, son las intervenciones solas de expertos. Eso no cambia las conductas del uso adecuado de antibióticos. Por eso hay que volver la realidad. Esta es una búsqueda de hace 2 días sobre qué hay sobre el término antimicrobial stewardship. Y colocando un filtro muy pequeño, que son prácticas clínicas, revisiones, estudios aleatorizados controlados, solo hay 108 estudios. Entonces, a pesar que se habla mucho del tema, en realidad no se ha investigado tanto. Y muchas de las cosas que conversaremos quedarán en un campo hipotético, el cual nos toca demostrar que funciona. Pero esto no lo voy a destacar porque ya lo comentaba Jorge, pero los antibióticos usados de modo inadecuado generan resistencia. Sí generan resistencia. Y hay mucha evidencia que comprueba eso, y ese es un motivo de nuestra presencia. Pero hay que tener cuidado en qué medimos. Nosotros vamos a ofrecer a ustedes
una herramienta para medir DDD, dosis diaria definida. Pero hay otras formas de medir la utilización de los antibióticos. Y aquí, por ejemplo, pues no vamos a entrar a destacar la diapositiva, sino es para mostrar las diferentes estrategias que hay para medir la utilización de antibióticos. Cada una ofrece un perfil diferente. Entonces no nos podemos dejar engañar y hay que tratar de entender muy bien qué es lo que estamos midiendo en nuestras instituciones para comprender si realmente el uso es o no es el adecuado. Miren, por ejemplo, aquí hablan o se utiliza una cosa que es cursos de antibiótico y otros periodos de tratamiento antibiótico. Y uno dice, bueno, pero entre un periodo de tratamiento y un curso hay diferencia, si hay diferencia. Si yo a un paciente, para la misma entidad, le colocase, por ejemplo, en algún momento, digeciclina, amoxicilina, clavulonato, y termino con metronidazol, eso es un curso de tratamiento dirigido a lo mismo. Y es lo que evalúa uno de estos indicadores. Pero un periodo de tratamiento es utilizar ese mismo medicamento, amoxicilina, clavulonato, 3 días, y si cambio a otro antibiótico estoy midiendo otro periodo diferente de tratamiento. Por ejemplo, ¿funciona la restricción? Porque uno generalmente cuando habla de uso de antibióticos está pensando cómo me van a restringir, yo que soy tan importante, un médico prestigioso en mi institución, no me pueden obligar a formular lo que no quiera. Pero miren esto. Aquí se encuentra, o están viendo, un ejemplo del Massachusetts General Hospital, en el cual dijeron en el año 98, aquí hacemos restricción de antibióticos y requiere que el infectólogo autorice esto. Publicación del 98 de American Journal of Medicine. Y miren lo que aparece publicado en el 2002 en New England Journal. En esa institución tan prestigiosa, 4 años después, dicen, tenemos una enfermedad de tejidos blandos y la manejamos en una infusión de, al tiempo, léanse el reporte, ampicilina, sulbactam, clindamicina, penicilina, gentamicina, vancomicina. Ahí no está ninguno de los restringidos, pero constituye una buena práctica. Bueno, seguro un caso difícil, pero así nos comportamos todas las instituciones. Le hacemos el bypass a la normativa institucional y combinamos antibióticos de esa manera. ¿Funciona la educación? Funciona la educación. Esta afirmación sí es absolutamente clara, pero orientada a la práctica en la toma real de las decisiones. Ahora continuamos con uno de nuestros invitados internacionales, una persona con una experiencia amplísima, el doctor Raúl Istúriz. Lo que voy a tratar de hacer en los próximos 30, 40 minutos y decidiendo en este momento resumir bastante, porque está tan claro, está tan bien expresado en los últimos expositores que probablemente sobre dar mucho detalle sobre el problema de la resistencia, es tratar de que lo veamos desde el punto de vista de profundidad de lo que nos está pasando. Yo quisiera dedicar las próximas palabras a mis colegas colombianos por 2 razones. Una, porque han logrado conversar de una manera correcta con las autoridades y han logrado convencer a las autoridades. Para hacer eso se necesita un peso específico masivo y ese peso específico lo ha logrado la sociedad colombiana. No lo he visto en otras sociedades y realmente me llena de admiración. El otro es que los colombianos han sido los más destacados, sin ninguna duda, en la descripción del problema de la resistencia en América Latina. Y gran parte de lo que les voy a enseñar en las próximas láminas viene de Colombia. Es realmente admirable lo que se ha hecho aquí. Tengo otra. La resistencia bacteriana es una amenaza. Estos son mis conflictos potenciales de intereses cuando Linezolid era de farmacia y después fue pasando por varias. Yo participé muy activamente en los ensayos clínicos para la aprobación de esta droga y ahora he sido conferencista y he estado en temas de consejería para AstraZeneca, Novartis, Pfizer y Sanofi Pasteur. La resistencia
de patógenos importantes, patógenos ya mencionados antes que yo, ha alcanzado niveles alarmantes. Hay que hacer algo. La resistencia no solamente ha alcanzado niveles alarmantes desde el punto de vista teórico, sino que ejerce un impacto enorme, significativo en los resultados clínicos, un impacto negativo. El problema ya no está solamente en los hospitales, ahora está en la comunidad, se lo voy a enseñar con algunos estudios. No hay duda que va a seguir empeorando, no ha hecho sino empeorar desde que estamos utilizando los antibióticos hace unos años, hace unos 60 años. Y no hay, voy a tratar de convencerlos de esto, no hay antimicrobianos en el horizonte cercano con actividad confiable contra todos los patógenos multiresistentes. Tenemos que por ahora utilizar mejor los que ya tenemos. Las causas ustedes las conocen de sobra, en el paciente son muchas, una es la hospitalización larga, los neonatos viven cada vez más, los inmunocomprometidos viven con inmunocompromiso cada vez más tiempo y esto es bueno, pero es causa de resistencia. En las bacterias, ellas tienen resistencia intrínseca, han adquirido resistencia y es de varias formas. Aquí, donde nosotros podemos influir, es lo que decía Abraham hace poquito, en la droga. Si el uso correcto de los antibióticos se asocia con resistencia, es terrible que el uso inapropiado del antibiótico también se asocie con resistencia y lo hace. A veces subdosificamos y a veces no usamos correctamente farmacokinética y farmacodinámica. Hasta hace 10 años, esta es una lámina que le robé a Abraham en alguna de nuestras interacciones con Apex, la preocupación se centraba en estafilococo meticilino resistente y en enterococo resistente a la vancomicina. Ahora, en 2011, las bacterias gram negativas han sobrepasado esto. Su resistencia ha crecido más rápidamente y existen menos antibióticos en desarrollo contra ellas. Y mientras las opciones van bajando, como de hecho han ido bajando en el tiempo, esto es el número de compuestos nuevos que llegan a la aplicación clínica en estas décadas, la situación empeora. Aquí están los compuestos antibacterianos en desarrollo clínico de fase 2 o más avanzada, los que tienen algún chance de llegar a la arena clínica, que son activos contra gram positivos. Son varios, no son tantos, pero hay varios. Lo malo es lo siguiente, fíjense, la clase y mecanismo de acción son los mismos que conocemos hasta ahora y no hay realmente compuestos verdaderamente novedosos. Son más de lo mismo, mejoran un poco aquí, mejoran un poco allá, tienen más actividad contra este, tienen menos actividad contra el otro, pero no son un salto importante en cuanto a la utilización de estos antibióticos. Y para gram negativos la situación es todavía peor. Tenemos algunos, ninguno con un mecanismo de acción novedoso y las formulaciones no necesariamente las que necesitamos en el área clínica para pacientes muy graves. No hay buenos antibióticos en el futuro cercano. Aún los que tenemos ahora tienen problemas. Fíjense este excelente estudio de Omar Vesga allá en Medellín. Él demostró sin ninguna duda que la equivalencia farmacéutica no siempre es igual a la equivalencia terapéutica. Aquí, usando vancomicina, este producto genérico fallaba en vivo y siendo equivalente farmacológicamente con el original. Él demuestra aquí dos cosas. Una, que no se deben usar algunos de estos productos en vivo porque van a fallar. Pero dos, que cuando se usan estos productos que tienen concentraciones subinhibitorias para las bacterias, la concentración subinhibitoria hace que los gérmenes más resistentes sobrevivan y crean resistencia. Es muy importante, no tenemos antibióticos nuevos, pero además tenemos que saber exactamente cómo utilizar los que tenemos. El doctor Lance Peterson hizo la brillante observación de tratar de cambiar, tratar de redefinir los patógenos escape en inglés a escape otra vez en inglés, pero que nos sirve perfecto a nosotros escape en español, que tiene dos ventajas adicionales. Escape reconoce la virulencia creciente de Clostridium difficile, que todavía no nos ha llegado a nosotros, pero puede ser que nos venga, y reconoce que puede capturar todas las enterobacterias, en vez de antes la E era para Escherichia coli solamente, y ahora captura todas las enterobacterias, incluyendo dos de las más importantes, Klebsiella y Escherichia coli. Los datos que voy a pasar con una cierta rapidez y no se preocupen, los que quieran, cualquiera de estas diapositivas que quieran tener con muchísimo gusto, me mandan un correíto y se las mando de vuelta inmediatamente por correo electrónico.
Pero los datos que quiero discutir ahora vienen de este programa TESS, un excelente estudio multicéntrico, muy grande, que está diseñado para medir la resistencia a tigecyclina en comparación con los otros antibióticos que tienen espectros similares en todas partes del mundo. Pero yo les voy a enseñar los datos específicos de América Latina. En América Latina, el segundo país que tiene más centros y el 20% de los aislamientos de todo el programa TESS es Colombia. Por lo tanto, los resultados de TESS reflejan bastante bien la situación global colombiana. Habiendo dicho esto, es importantísimo resaltar que cada sitio tiene situaciones discretamente distintas y que uno lo que tiene que realmente conocer es la situación en su hospital. Estos datos los voy a complementar con 3 cadenas de producción de datos sobre información de resistencia: Grevo, Grevo en Bogotá, Germen en Medellín y CDIM. De las bases de datos de estas 3 cadenas saqué muchos datos para las próximas diapositivas. ¿Cuál es nuestro problema en gram positivos en este momento? Más de 3.000 cepas de Staphylococcus aureus. Nunca hubo mucha susceptibilidad en los últimos años a ampicilina, pero fíjense, 40% de resistencia a levofloxacina. No podemos usar esta droga ya para estafilococo. 1.467 Staphylococcus aureus meticilino resistente, 81% de resistencia. Estos gérmenes no tienen resistencia contra tigecyclina, pero nosotros no usamos tigecyclina en outpatient, nosotros no usamos estas drogas, usamos quinolonas, etcétera. Y fíjense, ciertamente no se pueden utilizar estos medicamentos. Enterococcus fecalis, afortunadamente, no ha sido una epidemia tan grande como la que ha sido en otras sociedades, en los Estados Unidos, en Canadá y en Europa. Para nosotros el enterococo se ha portado un poco mejor. Fíjense estos datos: 1.400 cepas, levofloxacina, uno comprendería 30%, pero minociclina, 34% de resistencia, solamente sensibilidad confiable contra unos pocos antibióticos. Los pocos gérmenes resistentes a vancomicina, impresionantes, casi todos resistentes a levo. No se puede usar estas drogas contra gérmenes gram positivos ahora. Si vemos Facium, la situación es todavía peor. Casi todos resistentes a ampicilina, casi todos resistentes a levofloxacina, apenas sensibles a tigecyclina y a linezolid, la gran mayoría de los casos. Cuando tomamos de esos los resistentes a vancomicina, la situación es todavía peor, 100% casi, 100% casi de resistencia, 20% aminociclina, y todavía los únicos antibióticos confiables son tigecyclina y linezolid, y en algunos casos en los que se pueda tratar por vía oral, minociclina. La situación es mala, pero en gram negativos es bastante peor. En los gram negativos, el aumento de la resistencia es debido a genes que son mucho más móviles que los que están en los gram positivos. Los paquetes gram positivos son un poquito más difíciles de transmitir, pero los gram negativos son muy fáciles de transmitir. Ellos están en plásmidos y se diseminan muy rápidamente. Además, ha habido una migración humana sin precedentes. Uno toma un avión y está en cualquier parte el mismo día. De forma de que estos plásmidos y estos clones bacterianos pueden viajar y diseminarse entre países e inclusive entre continentes sin ningún problema. Ellos, los que viajan, son la fuente de infecciones, ahora endógenas en el nuevo sitio donde están, y son los que completan el círculo vicioso de diseminación y resistencia. Otro ejemplo de Colombia, esta KPC3 en una Klebsiella que viajó sin ningún problema desde Tel Aviv hasta Bogotá y se diseminó en esta zona. Escherichia coli es un germen extraordinariamente frecuente, todos los médicos lo vemos todos los días y está haciéndose resistente. Fíjense, que tenga ya 3% casi de resistencia a amicacina, es gravísimo, es mucho más grave de lo que sugieren los números. 76% de resistencia a ampicilina, es gravísimo, pero miren aquí, 47, casi 48% de resistencia a levofloxacina en más de 3.000 cepas de Escherichia coli. Estos son datos realmente contundentes. Pero si tomamos de las E. coli, las que producen beta-lactamasa de efecto
de espectro expandido, la resistencia se ve que aumenta notablemente. 85% de estas son resistentes a levofloxacina. Una situación muy grave. Klebsiella, casi 3.000 cepas, resistencia muy importante, casi 50% son resistentes a ceftriaxona, 90 y tanto % resistentes a ampicilina, casi 27% resistentes a cefepime. Hemos perdido la capacidad de usar estas drogas contra Klebsiella. Y si analizamos el subgrupo de BLE, más de 1.000 casos, la situación es impresionante, 97% de resistencia a ceftriaxona, entre otras drogas. Enterobacter, muy similar, altísima resistencia. Acinetobacter, altísima resistencia, casi 2.000 cepas aquí, con resistencias marcadas, solamente sensibles a digiciclina y a colistina, algunas cepas, y entre las multiresistentes los números son dramáticos. Estos son gérmenes que prácticamente no tienen tratamiento, excepto algunos casos con digiciclina y algunos casos con colistina. Ustedes todos se han encontrado con enfermos graves padeciendo de infecciones mortales por estos gérmenes. Mismo problema con Pseudomonas, altísimos niveles de resistencia, piptazo, imipenem, ceftazidima, cefepima y meropenem. En anaerobios no puedo mostrarles datos latinoamericanos puros, pero les puedo mostrar los datos generales del programa TESS, porque también suceden cosas preocupantes. La data global, 1.342 cepas de bacteroides frágiles, ya vemos que hemos perdido a la clindamicina como una droga siempre útil. Aquí más de 20% de resistencia en bacteroides frágiles. Y si vemos Clostridium difficile, un número importante, 615 cepas, casi 50% son resistentes a clindamicina. También aquí hemos perdido una droga utilísima contra estos gérmenes y las opciones terapéuticas son menores, manteniéndose algunas como digiciclina y metronidazol con 100% de susceptibilidad contra estos gérmenes. La consecuencia de la resistencia, el doctor Ali en una lámina dijo con gran elocuencia lo que les voy a decir en las próximas muchas láminas, pero vamos a repetir un poco. Si vemos los resultados clínicos de los patógenos de escape, el resultado clínico fundamental es la elevación de la mortalidad. Aquí está una comparación entre enterococo resistente a la vancomicina en el lado izquierdo y susceptible a la vancomicina en el lado derecho y los intervalos de confianza, y estafilococo resistente a meticilina en el lado izquierdo y susceptible a meticilina en el lado derecho, y estadísticamente significante, la resistencia produce aumento de mortalidad. Con gram negativos la situación es dramática. Aquí está Klebsiella pneumoniae productora de BLE versus no productora de BLE, Acinetobacter baumannii resistente a imipenem versus susceptible a imipenem, Pseudomonas multiresistente versus no multiresistente, Enterobacter resistente a imipenem versus Enterobacter susceptible a imipenem, y bacteriemia por KPC versus bacteriemia sin KPC. En todos los casos la diferencia es negativa y la diferencia es elevación de la mortalidad. ¿Y por qué aumenta la mortalidad? Es que estos gérmenes son además más virulentos. No son más virulentos, en algunos casos son menos virulentos. Aumenta la mortalidad porque no los tratamos inicialmente como si tuviesen los factores de multiresistencia. Los tratamos como gérmenes normales, se pierde tiempo, cuando llega el reporte del laboratorio, el paciente ha pasado un par de días sin tratamiento óptimo y por eso aumenta la mortalidad de estos pacientes. Abraham también mencionó el aumento de los costos. Este es un estudio de 188 de 1.391 pacientes. Los aumentos de los costos son muy altos. El número de días más hospitalizados con gérmenes multiresistentes pasándolo a otros es alto. La mortalidad atribuible solamente a la resistencia aumenta en más de 6% y los costos a la sociedad en días perdidos, días de acompañante perdido y pérdida de productividad de la persona son enormes. Si uno bajara la resistencia en los gérmenes multiresistentes apenas en 3,5%, una bajada realmente mínima, lograble en este momento, demostrablemente lograble en este momento, uno puede ahorrarle $1 millón a un hospital grande y casi $2 millones a una sociedad donde ese hospital está.
realmente los costos de la resistencia son enormes. Y una pregunta que ha sido la más importante para mí durante muchos años, pero que está empezando a aclararse, es: ¿conocemos las razones de nuestra resistencia? La respuesta es: la estamos conociendo cada vez más. Aquí están estudios, aquí está Carlos, aquí está Diana, aquí está César Cruz. Todos estos son estudios de Colombia que han ayudado a demostrar cuál es la causa de la resistencia en gram positivos y cuál es de una forma evidente, cuál es la forma de contrarrestarlos. Y en gram negativos, numerosos estudios de colegas colombianos caracterizando molecularmente el problema de la resistencia, explicando exactamente cómo es que se mueve entre hospital y hospital e identificando por primera vez tipos novedosos de resistencia. Aquí está KPC, aquí está KPC2 y aquí está PIM2, una metalolactamasa en pseudomonas. Todos esos datos vienen de este país. Voy a repasar en forma breve lo que está pasando con beta-lactamasas, porque es importante para conocer y para tratar de evitar las razones por las cuales tenemos más beta-lactamasas. Ellas vienen de las iniciales, de las silvestres. Cuando empezamos a utilizar penicilinas, los gérmenes empezaron a producir nuevas beta-lactamasas, que fue cuando se empezaron a describir TEM1, TEM2, SHB1. Entonces dijimos, bueno, nosotros vamos a inhibirla, y utilizamos las combinaciones de inhibidor con beta-lactamasas, utilizamos cefalosporina, y las bacterias produjeron entonces AMC, beta-lactamasas de espectro expandido, inventamos los carbapenémicos y ahora hay al menos 2 grandes grupos de carbapenemasas que están prevalentes en el mundo. No es fácil, yo creo que no es posible contrarrestar la inteligencia intrínseca de los grupos bacterianos para producción de beta-lactamasas. ¿Y qué son las beta-lactamasas? Las beta-lactamasas son unas maravillas, realmente. Son enzimas listas para usar, ellas están ahí. Y están ahí en todos los productores naturales, tengan o no tengan potencial patogénico. El problema es que cuando estos genes, ya sea un germen patógeno o un germen no patógeno, se movilizan y pasan a los gérmenes patógenos, que son los gérmenes virulentos, entonces estos están en plena capacidad fácilmente de expresarlas libremente y de expresarlas en cantidades grandes. Muchas beta-lactamasas se generan ahora por mutaciones en genes que no solamente codifican para un grupo de antibióticos, sino que codifican para enzimas, para un amplio espectro. Y son súper móviles y están diseminadas, yo voy a tratar de demostrarles esto, en muchos patógenos. Además de esto, la fuerte presión que nosotros hemos puesto con el uso de antibióticos, especialmente de los nuevos beta-lactámicos, promueven la emergencia y diseminación de estas beta-lactamasas y ahora las tenemos en todas partes. Realmente son un problema global en gram negativo, y si vemos específicamente a América Latina, las beta-lactamasas de espectro expandido en Escherichia coli no han hecho sino aumentar en el pasado reciente, y en Klebsiella no han hecho sino aumentar en el pasado reciente. Es poco probable que si no hacemos algo, esta tendencia no se mantenga o inclusive pueda revertirse. Son un desafío creciente. Nuestro mayor problema en América Latina son las CTXM, las cefotaximasas. Inicialmente el mayor problema era ceftaziddimasas en el norte y cefotaximasas en el sur. Ahora las cefotaximasas nuestras han ido a todas partes. Son endémicas, fueron descubiertas por primera vez en Argentina, hidrolizan sin ningún problema a los nuevos oximino betalactámicos, y hasta ahora todavía son inhibidas en gran parte por tazobactam y ácido clavulánico. Se detectan prácticamente en todas las cepas clínicas de enterobacterias, pero además, preocupantemente, en vibrio y aeromonas, demostrando sin duda su paso entre diferentes especies. Están en todas partes del mundo, ampliamente diseminadas. Y constituyen un enorme desafío, porque ellas son realmente implicadas en infección nosocomial, pero ya no. Ahora se encuentran en cepas de infecciones de la comunidad y se encuentran en animales. Ya la diseminación es completa. Este estudio de los peruanos, ellos encontraron cepas de E. coli, productoras de CTXM, en niños sanos en Bolivia y Perú. Niños que nunca habían estado expuestos al sistema de salud y niños que no habían recibido antibióticos en sus vidas. Realmente interesante. Estos niños tenían CTXM en Escherichia coli en sus heces.
¿Qué quiere decir? Que ya están completamente diseminadas, aún en poblaciones vírgenes. Ahora, el laboratorio tiene que pesquisar un poquito mejor para estar seguro de que no hay un problema serio de CTXM en su sitio específico. CTXM son muy prevalentes, pero también ahora están emergiendo las carbapenemasas. Primariamente son KPC y las metalo-beta-lactamases. También estas enzimas son fácilmente diseminables. Ellas son un poquito más difíciles de expresar. La desrepresión que requiere que ellas se expresen en cantidades grandes necesita un poquito más de tiempo y necesita un poquito más de concentraciones de antibióticos, pero no son tan difíciles. Y estos genes, increíblemente, pueden también llevar factores de virulencia. No solamente estos gérmenes adquieren resistencia, sino pudiesen incluir en el mismo paquete virulencia. Realmente una cosa dramática. Lo malo es que ellas están en la flora intestinal normal. La flora intestinal normal puede persistir por años y de ahí puede pasarse de persona a persona. Miren las carbapenemasas en Acinetobacter baumannii, todas partes del mundo donde uno las busca, ahí están, incluyendo en América Latina. Traje esta lámina porque realmente el impacto de Colombia en la descripción de KPC es masivo, es mucho mayor que cualquier otro país del mundo, y los otros dos países de América Latina en donde se encuentran estudios importantes son Argentina y Brasil. Es importante la carbapenemasa, sabemos que las beta-lactamasas de espectro expandido lo son. Son importantes, aumentan la mortalidad. En este estudio, pacientes con bacteriemia por KPC, comparado con controles con bacteriemia no KPC, requirieron terapia intensiva 37.5% versus 9,2%, requirieron soporte ventilatorio 53.1% versus 25%, catéter central 60% versus 30% y murieron 71,9% versus 21%. La presencia de KPC aumenta la morbilidad, aumenta la mortalidad. Tenemos también ahora metalo-beta-lactamasa, inicialmente en Japón, ahora están en todas partes, y las metalo-beta-lactamasas que hemos visto aquí son del tipo imipenemasas y se encuentran normalmente en nuestra zona. Son mucho más prevalentes, sin embargo, en el sureste asiático, pero como ya vimos, ellas viajan sin ningún problema. Un ejemplo, en este estudio de la India, 300 cepas de pseudomonas tomadas de 10 hospitales alrededor del país. 35% tenían concentraciones inhibitorias mínimas elevadas, más de 8, para imipenem y meropenem, 35%, impresionante. Y de esas, la gran mayoría, 38%, tenían una betalo-beta-lactamasa BIM2. La distribución no era clonal, era generalizada en todo el país, no era genéticamente relacionada y se demostró endemicidad nacional. Ir a la India hoy en día realmente constituye un riesgo de adquirir estos gérmenes. De la India ha pasado, al menos para el 2009, cuando se publicó este artículo, a 37 países y a los 5 continentes. Además, en la India apareció la cepa Nueva Delhi 1, New Delhi metalo-beta-lactamasa 1, rápidamente transferible en plásmido, y ella incluye en su paquete resistencia a fluoroquinolona, a beta-lactámino y a aminoglucósidos. La mayoría de estas son de la comunidad y tienen el potencial para endemicidad mundial. Estos gérmenes, el 100% de estos gérmenes son resistentes a esta lista de antimicrobianos y apenas susceptibles a estos dos antimicrobianos en los porcentajes que les muestra la lámina. Unos gérmenes realmente terribles. Y de las peores noticias que uno puede compartir el día de hoy es esta. En New Delhi se dedicaron a buscar dónde estaba la NDM1. Y lo que hicieron fue muestras de agua potable, agua de tomar. Y en muestras de agua encontraron en casi todas las muestras, apenas en 2 sitios no las encontraron, en la ciudad. Están ahora realmente en todas partes. De Nueva Delhi han pasado a los otros continentes, de manera que ya hay esta última súper extraordinariamente resistente bacteria en otras partes del mundo. Las AMC no solamente son cromosomales, también son mediadas por plásmidos y ahora existen también expandidas mundialmente. Entonces, además de aumentar la mortalidad,
y los costos, ellas han tenido muchísimas otras consecuencias. El manejo ahora es mucho más complicado porque tenemos cada vez menos opciones. El retraso de la terapia adecuada hace mucho daño a los enfermos y el uso de drogas de último recurso hace mucho daño a la ecología de los hospitales. Y ahora se necesitan políticas que reduzcan el uso, en algunos casos de cefalosporinas, en otros casos de fluoroquinolonas, etc. Pero además, la presencia de cefotaximasa ha auspiciado la selección de variantes a carbapenémicos. Con betalactamasas, con metalobetalactamasas es parecido, porque la presencia de esta droga, de estas enzimas, hacen que todos los betalactámicos sean inútiles y como se usan en pacientes con infecciones severas y en gérmenes resistentes, entonces nos quedamos sin la posibilidad de tratar a algunos de estos pacientes y algunos de estos gérmenes. Y ahora se usan drogas alternas, potencialmente más tóxicas, a pesar de no tener estudios completos, por ejemplo, colistina. Las AMC son muy problemáticas también, no es posible prevenir su emergencia, y quiero que se fijen en esta parte de la lámina, que una vez que se selecciona AMC, que se desreprime el gen que la produce, una vez que sucede eso, la hiperproducción de AMC se mantiene estable en la bacteria hasta que se muere. Ella no deja de producir AMC hasta que se muere. Y ya en América del Norte, 15 a 20% de los aislamientos tienen un poquito de AMC. Si ellas se terminan de desreprimir, vamos a tener un problema realmente muy grave. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la razón por la que estamos aquí todos el día de hoy? Una de las cosas más importantes que podemos empezar a hacer la semana que viene es tratar de reconocerlas mejor en nuestros hospitales. El reconocimiento es clave para el control de estas bacterias, pero no es fácil, más bien es difícil. Ellas deben estar mucho más distribuidas de lo que uno piensa. Por lo tanto, es bueno tratar de reconocerlas para saber cuál es la verdadera extensión del problema. Es difícil porque no hay guías en este momento, no hay guías universales para la detección de estos organismos que producen KPC o MBL, no existen guías. Los sistemas automatizados no las detectan en su gran mayoría y son los que más utilizamos en el día de hoy. Y la data convencional sobre susceptibilidad no es muy sensible y ciertamente no es específico para detectar metalo-betalactamasa. En las enterobacterias es todavía más difícil porque, al menos en Pseudomonas y Acinetobacter, las SIM a carbapenémicos tienden a ser más altas y uno las puede ver en el laboratorio. En enterobacterias, las SIM a carbapenémicos suben un poquito, pero dentro del rango de susceptibilidad. Uno las ve susceptibles y no les hace caso, pero tienen la enzima. En el laboratorio, desde el punto de vista práctico para nosotros, sería bueno pesquisar para KPC poniendo ertapenem en todas las veces que se hace susceptibilidad y especialmente a los gérmenes que son resistentes a ceftriaxona y cefepima. Si uno encuentra concentraciones inhibitorias mínimas elevadas, pero todavía dentro del rango susceptible, uno no debe botar esas bacterias. Esas bacterias deben ser estudiadas un poquito más y deben ser vistas con el test de Hodge, que es sencillo, es bastante sensible, o deben ser enviadas a un laboratorio especializado, que los hay en Colombia. Nosotros en Venezuela no tenemos laboratorios especializados y los traemos a Colombia para determinar el problema aquí. Agradeciéndole a la Sociedad Colombiana de Infectología, a la gente de Pfizer que me trae, a todos ustedes por estar aquí. Me despido y con muchísimo gusto contestamos preguntas después de la doctor Pires. Muchísimas gracias por oírme. Entonces, vamos a hablar, por tanto, de la vida real de lo que nos sucede en UCI. Y miren lo que pasó con los antibióticos. Los antibióticos son los buenos del paseo. Aquí estamos hablando en este momento de 1940, un poco antes, y allí está en esta proporción. Y miren, con la introducción de las sulfas y las penicilinas, se vino a pique la mortalidad. Y de los años, cercano a los años 60 hasta ahora,
todo el resto de los antibióticos y todas las otras intervenciones que se han desarrollado son las que han logrado disminuir el resto de la mortalidad. Pero en realidad la mortalidad sigue siendo elevada y los antibióticos, lástima, como lo nombraba Raúl, que en esta zona han disminuido en su producción. Necesitamos más antibióticos. Pero esto de Apex no es una cosa aislada. O sea, en general, la sensibilidad del mundo entero está presente y hay varias iniciativas para lograr hacer un uso adecuado de antibióticos de diferentes sociedades, con diferentes espectros y con nombres muy claros. Por ejemplo, la Alianza para el Uso Prudente de los Antibióticos. Entonces, la problemática está en todos lados y nosotros queremos hacer parte de la solución. Como intensivistas, si nosotros lográramos cumplir los 8 puntos que voy a compartir con ustedes, la realidad sería diferente. Prescribir el antibiótico solo cuando hay un claro racional para usarlo. Colocarlo aquí es fácil, aplicarlo en la realidad es difícil. Cuando una terapia empírica es necesaria, tiene que ser razonable y basada en guías de prescripción. Los especímenes, las muestras obtenidas, son enviadas de modo rutinario a cultivo. Por Dios, los cirujanos que trabajan con nosotros, ¿en cuántas ocasiones no han tomado un líquido pleural, un líquido peritoneal, y cuando queremos saber el germen, no lo han enviado a cultivo? Entonces, las verdades que aquí aparecen son verdades que no deberían siquiera estar siendo comentadas. Deberían ustedes estar pensando, pues todos lo hacemos, ¿para qué lo comenta? Pero no es la realidad. El antibiótico es ajustado pronto de acuerdo a los resultados del laboratorio. Y estas otras 4. La dosis apropiada es prescrita en la frecuencia correcta de la administración, incluyendo la infusión. Usamos las infusiones cuando es adecuado. La terapia antibiótica no la prolongamos de manera innecesaria. La superposición de espectros lo evitamos. Cambiamos a medicamentos orales. ¿Por qué esto no tiene referencia? Hoy en día es prohibido que uno coloque una diapositiva sin referencia, pero la coloco sin temor, sin referencia, porque la prueba de la lógica de estas cosas realmente supera el marco de la evidencia, que es débil. Pero esto que les mostré es conocimiento médico, es lo que el grupo, el microbiólogo, la enfermera, los cirujanos, los médicos debemos saber y hacer. Pero es que el problema no solo se limita al campo médico, por eso aquí hay administrativos invitados, por eso hay personas de los grupos de calidad. Esto es lo que se llama un trabajo 360 grados, que es lo que nosotros tenemos que lograr. Todo el equipo asistencial tiene que involucrarse en la solución. Y hay que reconocer, hablar directamente con el microbiólogo. Es lo que aquí he denominado el trabajo de atrás. Pero ese trabajo de atrás es el sustento de todo lo que hacemos adelante directamente con el paciente. Pero esto no hay que hacerlo dentro de unas semanas, dentro de unos meses. Lo que esperamos en general es que, me gustó tu frase, la próxima semana podamos estar trabajando en esto. Entonces, tenemos guías. Un montón. Fue satisfactorio para mí ver cómo la guía colombiana o la guía de la Secretaría de Salud salió efectivamente antes que la guía americana del 2007. Pero hablemos de aterrizarla. Y cuando uno la aterriza, tiene 2 espectros que seguramente el doctor Peterson tocará. Y uno es esta inocente bacteria o este inocente infectólogo o comité de infecciones, el cual interviene con una auditoría prospectiva con retroalimentación y habla con el grupo. Y el otro, esta que tiene dientes, que es la preautorización y la restricción con formularios. Es la que utilizamos en cardioinfantil. Evidencia en favor de una de la otra, dudosa. No hay claridad. Pero estas son las 2 estrategias marco para el control de los antibióticos. Pero además de esto, llegando al punto, hay todas estas circunstancias, educación, guías clínicas, se habla de ciclado de antibióticos, veremos si eso sí sirve o no sirve, y qué tanto evidencia hay, formatos para ordenar terapias de combinación, todo lo que ustedes ven aquí. Y todo eso necesita una confirmación en la vida real de la investigación. Pero la preocupación de la que les hablaba antes, llega a un punto en el cual la ICSA creó esta situación y es 10 por 20. 10 antibióticos nuevos
en el año 2020. Esperamos que sea así. La inversión de la industria en este campo no está siendo alta y realmente todos podremos pagar las consecuencias. Entonces, la medicina de hoy en día se ha cambiado por una cosa que se llaman los paquetes de intervención. Entonces, John Hopkins, allá el doctor Peter Pronovost, creó una cosa que ha impactado a las UCIs y es el paquete de los catéteres. Y mostró algo que no se muestra usualmente, y es que bajó a 0 la infección por catéter, con intervenciones como evitar los catéteres femorales, hacer intervenciones acompañadas de usar clorexidina, quitarlos pronto, y todos estamos actuando en eso. Entonces, en nuestra unidad, todos los días decimos en el grupo, catéteres innecesarios, y todas las enfermeras y todo el grupo dice, quitemos tal catéter. O sea, eso ha ido cambiando y uno ve que las infecciones por catéteres se han ido disminuyendo. Entonces, claro, como los catéteres, los bundles, los racimos, no sé cómo los llamen ustedes, comienzan a generar resultados, entonces ya se inventaron el paquete de intervención de los antibióticos. Hay paquetes ilógicos. Por ejemplo, revisen el paquete de neumonía asociada a ventilador. Entonces, el paquete de neumonía asociada a ventilador tiene 2 componentes que uno dice, ¿y a quién se le ocurrió esto? Uno, usar profilaxis antitrombótica. Y 2, usar profilaxis de úlcera gástrica. Esos 2 componentes no tienen lógica, ¿no? Uno lo revisa y dice, pero ¿por qué existen estos componentes como parte de una reducción de neumonía asociada a ventilador? Ahí están. Entonces me puse a revisar con atención, no tiene cosas ilógicas, habla de lo usual, lo que presentamos en las diapositivas anteriores, habla por ejemplo de remover los cuerpos extraños, remover el pus. Pero el tema de los antibióticos es tan complejo que resulta que hay cosas tan sencillas como esta. Dosis correcta, por ejemplo, no hablan aquí. Inicio oportuno del antibiótico, no hablan aquí. Y si hay algo de evidencia en mortalidad asociada al uso de antibióticos, es inicio oportuno. Eso sí, hay un montón de estudios que lo demuestran claramente y sin embargo acá no aparecen relacionados. Entonces concluí que no puede haber paquete de uso adecuado de antibiótico, porque sería el paquete. O sea, tendría que tener tantos componentes que se volvería impráctico y eso es lo que nos sucede de verdad, que cuando queremos aplicar estas cosas los conceptos son demasiado grandes. Un ejemplo, creemos los intensivistas que estamos usando bien los antibióticos. Entonces, para que no solo sea un enfoque médico, esto es el ejemplo de una UCI quirúrgica, noviembre del 2010. El 26% de los pacientes recibieron antibiótico en esa unidad de cuidado intensivo y solo en el 25.6% se confirmó realmente una infección en este grupo de pacientes. Yo no sé si nos pasa a todos las unidades, pero esto es lo que se llama utilizar mal los antibióticos. Son unos porcentajes demasiado bajos. Pero nuestra conducta, ¿cuál debe ser? Estamos sometidos a esto que les voy a presentar aquí. Por ejemplo, fue fluoroquinolonas. Entonces resulta que aquí hicieron una restricción de fluoroquinolonas en este grupo, utilizaron menos y evaluaron los porcentajes de resistencia y se dieron cuenta que haciendo un uso pequeño de fluoroquinolonas, la disminución de la resistencia era notable y este artículo lo publicaron. Y acá, aumentando el uso de fluoroquinolonas, la resistencia se aumentó de modo importante. Y resulta que estos autores comenzaron a investigar y a buscar personas que hubiesen hecho lo mismo, exactamente el mismo diseño. Y son todo este grupo de acá. Es un ejemplo nada más, en el cual los que el resultado no fue impactante no publicaron nada. Pero nuestras decisiones médicas están regidas por estas 2 publicaciones. Tenemos que tener la capacidad de sospecha y tenemos que tener los datos propios de nuestras instituciones y esa es una de las invitaciones de Apex y es a meter nuestra información y sacar nuestras conclusiones reales aplicadas a nuestros pacientes. Pero cuando queremos intervenir, resulta que no estamos solos. Esta publicación
antigua de resistencia antimicrobiana nos muestra una cosa que nos afecta también. Así como Raúl mostraba cómo la resistencia se diseminaba en Nueva Delhi, pues resulta que el uso veterinario innecesario de antibióticos llega a 80%, y eso genera un impacto sobre los humanos. Y aquí hay otro ejemplo, el uso primario de los antibióticos, en cuidado primario. Desde el consultorio, la formulación de los antibióticos está generando importante aumento de la resistencia. Y eso es algo difícil de controlar. Porque comentaba en algún momento Jorge en su introducción, cómo nosotros tratamos en las unidades de cuidado intensivo de usar bien los antibióticos, pero ¿qué está pasando alrededor? Ahí está la dificultad. Pero tenemos que medir esto, tenemos que medir el consumo de los antibióticos. Claro que sí, porque genera cambios importantes de conducta. Acá hay un ejemplo, pues qué pena que no lo logran ver, en una publicación reciente de Critical Care, en el cual analizaron el consumo de antibióticos en el curso de los años y los cambios de las conductas. Y ellos encontraron que haciendo restricción de ciprofloxacina, haciendo restricción, por ejemplo, de ceftazidime, se lograban cambios importantes de resistencia bacteriana. Y esa es la realidad que tenemos que lograr cada uno. ¿Qué va pasando en el curso de los años en nuestras propias unidades? Consumo de antibióticos y enfermedad nosocomial. Cuando uno mira estos artículos y estas 3 o 4 gráficas que les voy a mostrar, a veces parecen falsas. Y es la relación directa entre el consumo de antibióticos, en este caso, quinolonas, y la resistencia bacteriana, en este caso de Clostridium difficile. Más que la resistencia, la incidencia de aparición de la enfermedad. Miren cómo esta línea amarilla va de la mano de la aparición de la incidencia de la enfermedad evaluado en el curso de 2 años. Esta es frecuentemente mostrada y es la relación entre la presencia de Staphylococcus aureus meticilino resistente y la suma de macrólidos, cefalosporinas de tercera y fluoroquinolona. Casi una relación perfecta entre el consumo y la resistencia. O esta de imipenem y pseudomonas, también comportándose de una manera similar. Por eso la invitación allí es a tener esta información nuestra, de cada uno de sus sitios, de cada una de sus instituciones. Entonces miren que sobre este tema se ha venido hablando desde hace mucho tiempo. Y ustedes saben que en Colombia en muchas conferencias se ha dicho, utilice ertapenem para disminuir la resistencia de pseudomonas. Y yo podría preguntarles a las UCIs que en este momento tienen esta estrategia de la utilización de ertapenem para disminuir resistencia a pseudomonas, ¿cómo les ha ido? ¿Cuál ha sido el impacto? Y aún en instituciones que tienen programas de uso adecuado de antibióticos, probablemente no tengan la respuesta clara. Entonces queremos ayudar a que tengan la respuesta clara, haciendo esa relación directa entre el consumo de antibióticos y la respuesta a la resistencia. En este caso, lo evaluaron y parece que hubo mejoría, pero los datos no fueron estadísticamente significativos. ¿Y por qué en una unidad de cuidado intensivo en que uno evalúa eso de un modo juicioso, no está el dato? Por esto. Porque las bacterias no saben epidemiología y estadística, o bioestadística, y entonces ellas no le van a resolver a uno la pregunta en cuidado crítico. Y no se lo van a resolver porque los pacientes llegan no con una enfermedad, sino con múltiples, con muchos procedimientos invasivos, con una variación en lavado de manos de una institución a otra, o de unos especialistas a otra, con estancias prolongadas, y no es lo mismo el que llega con una infección, y yo le doy, por ejemplo, en este caso, ertapenem, y dura 5 días en la unidad, al que tiene una ventilación prolongada y lleva 3 semanas en la unidad. Su comportamiento es totalmente diferente. Por eso necesitamos grandes cantidades de información para llegar a este punto. Y el problema es que cuando yo trato de hacer uso prudente de antibióticos en la UCI o guiarme por conductas, me pongo a revisar cuántas infecciones me llegan de fuera de la unidad de cuidado intensivo. Y resulta que la mayoría de las infecciones que yo trato no son de mi UCI, sino que son de fuera, del piso del hospital. Entonces, el impacto de lo que yo hago, si no hay una conducta generalizada hospitalaria, a veces es muy complejo de medir y de aplicar. Estoy seguro que el doctor Lanz más adelante va a tocar este tema,
sobre la diversificación, o es el tema central de la presentación. Este es un refrito, probablemente sea difícil para ustedes traducir esta expresión, pero es tomar el artículo presentado en el 2007 de Jordi Relo, en el cual se hacía un análisis, dice si diversificar antibióticos generaba disminución de la resistencia, y ellos lo aplicaron específicamente, publicado de modo reciente en el CHES, y lo aplicaron solo a los gérmenes escape. Y vieron que efectivamente la diversificación nuevamente, como se había visto antes, genera disminución de resistencia. Pero ¿qué situaciones especiales nos sometemos los intensivistas? Y es algo que me da temor cuando uno discute el tema de uso adecuado de antibióticos. Y es que podemos llegar a la posición en la cual decimos, claro, yo voy a utilizar el antibiótico de modo adecuado, o sea que no a todo el mundo se lo voy a poner, y eso puede llevar a que yo pierda lo que se llama el momento de oro del intensivista. Y es que si yo tengo un paciente allí en un choque, y yo me quedo pensando si el choque es cardiogénico, y no le pongo antibiótico, o es un distributivo de otro origen, resulta que los pacientes pueden morir porque me retraso en la utilización del antibiótico. Entonces, lastimosamente, no vamos a poder dar recetas de cocina para cuándo poderlo colocar o no poderlo colocar. Hay que tener el grado de sospecha, pero también la responsabilidad. Esto es una cuestión de equilibrio. Pero miren a lo que nos sometemos los intensivistas, y es a una cosa que es la variación en el líquido extracelular y variación en la depuración renal. Y lo normal es que todos nos vayamos por este lado, y es que si yo tengo falla renal, reduce la excreción del antibiótico y disminuyo la dosis. Pero es que eso no es lo que me pasa casi siempre. Lo que me pasa con frecuencia, que me obliga a tener conceptos farmacocinéticos y farmacodinámicos, es todo lo que está acá, en el cual tengo que considerar aumento de dosis de antibiótico para tener un resultado clínico. Y es derrames pleurales, ascitis, hipoalbuminemia, quemaduras, hiperdinamia. El simple hecho de utilizar inotrópicos y tener un paciente hiperdinámico me lleva a que probablemente la dosis de antibióticos que yo utilice debe ser superior. Esta se la robé a Daniel Curcio, pero no para hablar de tigecyclina, sino para hablar de pacientes ancianos en UCI. Y antes de venir, dije, voy a mirar cuántos pacientes mayores de 65 años tengo yo en promedio en mi unidad. Y resulta que el 62% de mis pacientes son mayores de 65 años. Entonces, estas situaciones especiales me aplican en casi todas las circunstancias para poder tomar las decisiones correctas. Y llego al punto microbiológico, y es, ¿cómo estamos midiendo nuestra actividad antimicrobiana? Y hacemos lo usual, la medimos con el MIC. Pero resulta que el MIC tiene algunas limitaciones que en ocasiones no contemplamos, y es el efecto en el tiempo, la cuantificación de la relación dosis-efecto, determinación de efectos subinhibitorios. Ninguna de esas cosas a veces las estoy pensando cuando tengo al paciente al frente. Determinar el efecto máximo que quiero lograr y la dosis necesaria para lograrla, y la capacidad para predecir la eficacia in vivo. ¿Esto sí lo decimos? Bueno, puede que in vitro funcione de una manera, pero in vivo puede ser otro. Ok, pero todos estos conceptos de efecto posantibiótico, efecto de potenciación de leucocitos posantibióticos, deberían hacer parte de una terminología del intensivista que no es la que manejamos en las unidades de cuidado intensivo. Y menos esto, siempre estamos midiendo o pensando en valle, en pico, en medición de niveles séricos de vancomicina. Pero la medición del antibiótico en el sitio objetivo, en una neumonía multilobar en el lavado, por ejemplo, en el sistema nervioso es más difícil. Tampoco la tenemos a la mano de nuestra toma de decisiones clínicas, y sería muy positivo cuando determinamos que el paciente crítico tiene demasiadas condiciones en las cuales es difícil aplicar los conceptos de MIC. Le apuntamos a este punto nosotros. Mire, aquí está el objetivo logrado, aquí está 0% y acá está 100% de logro del objetivo. Y como nosotros funcionamos con MIC, generalmente estamos dando antibióticos en este espectro.
y esta es la invitación a conocer más de farmacocinética, para llegar a este punto de la concentración, y es tratar los pacientes en la concentración de prevención de mutantes para evitar que se dañe la ecología de los pacientes en cuidado crítico. Infusiones. Bueno, ya hoy en día, efectivamente, en todos los sitios hablamos de infusiones, de 3 horas para uno, de 4 horas para otro. Aquí tenemos una responsabilidad de tomar decisiones y discutir con el grupo de infectólogos si es correcto tomar 3 o 4 ampollas, por ejemplo, de ampicilina sulbactam, colgarlas en una bolsa y pasarlas en 24 horas en los pacientes críticos para disminuir la necesidad de que las enfermeras estén actuando. Eso se está haciendo actualmente en muchas de nuestras instituciones. ¿Es esa una conducta correcta o no? Evidencia sobre ese tipo de cosas y poder responder no es fácil. Por lo menos tenemos un estudio con piperacilina tazobactam en el cual se dice, bueno, tenemos la posibilidad de actuar, beneficiamos a los pacientes de hacerles infusiones de piperacilina tazobactam. Esta gráfica, haciendo un enfoque farmacodinámico, muestra claramente cómo aquí se da 30 minutos de piperacilina tazobactam, aquí se da 30 minutos cada 4 horas, acá se da cada 6 horas, y la diferencia en el tema del MIC que cubre es poca, pero cuando colocamos infusiones de 4 horas, entonces cubrimos pacientes con un MIC más alto. Pero ¿qué pasa en realidad, por ejemplo, en esta investigación? Que los pacientes a los que se le disminuye la mortalidad, perdón, tú estabas señalando algo allí, los pacientes a los que se le disminuye la mortalidad cuando se hace una comparación de pacientes, son los que tienen un Apache mayor de 17. Entonces al menos tenemos una respuesta. Si yo tengo un paciente crítico acostado y tiene un Apache mayor de 17, se beneficia de una infusión de piperacilina tazobactam. Y si tiene un Apache menor de 17, probablemente no, y da lo mismo colocarle uno u otro. Forma de administrarlo. La mortalidad bajó de una forma importante. Aquí está comparando la mortalidad infusión extendida versus colocación intermitente. Esto que he dicho aplica para todos los medicamentos. Yo no voy a entrar en el punto de los genéricos, pero aquí hay 3 imágenes. Esta es la misma de Omar Vesga que mostraba antes Raúl, vista desde otro punto de vista. Esta es de María Virginia. Esto también es de María Virginia en un póster presentado recientemente, en el cual muestra diferencias en los resultados clínicos con la utilización de genéricos versus originales. No es el centro de esta discusión, pero cuando nosotros tomamos decisiones clínicas o revisamos los artículos, ¿qué estamos revisando? Originales, genéricos. Y hay una cosa gravísima en esto, y es que tú dices, este genérico no funciona, y aparece otro, y al fin tú no sabes sobre qué estás decidiendo en tus pacientes. Ojalá pudiéramos hacer esto. 2 diapositivas y termino. Esto es lo que yo llamo un buen ejemplo. Es una publicación de Jordi Relo en European Respiratory Journal 2007. La ecología de los pacientes en cuidado crítico. Infusiones. Bueno, ya hoy en día, efectivamente, en todos los sitios hablamos de infusiones, de 3 horas para uno, de 4 horas para otro. Aquí tenemos una responsabilidad de tomar decisiones y discutir con el grupo de infectólogos si es correcto tomar 3 o 4 ampollas, por ejemplo, de ampicilina sulbactam, colgarlas en una bolsa y pasarlas en 24 horas en los pacientes críticos para disminuir la necesidad de que las enfermeras estén actuando. Eso se está haciendo actualmente en muchas de nuestras instituciones. ¿Es esa una conducta correcta o no? Evidencia sobre ese tipo de cosas y poder responder no es fácil. Por lo menos tenemos un estudio con piperacilina tazobactam en el cual se dice, bueno, tenemos la posibilidad de actuar, beneficiamos a los pacientes de hacerles infusiones de piperacilina tazobactam. Esta gráfica, haciendo un enfoque farmacodinámico, muestra claramente cómo aquí se da 30 minutos de piperacilina tazobactam, aquí se da 30 minutos cada 4 horas, acá se da cada 6 horas, y la diferencia en el tema del MIC que cubre es poca,
Pero cuando colocamos infusiones de 4 horas, entonces cubrimos pacientes con un MIC más alto. Pero ¿qué pasa en realidad, por ejemplo, en esta investigación? Que los pacientes a los que se le disminuye la mortalidad, perdón, tú estabas señalando algo allí, los pacientes a los que se le disminuye la mortalidad cuando se hace una comparación de pacientes son los que tienen un Apache mayor de 17. Entonces al menos tenemos una respuesta. Si yo tengo un paciente crítico acostado y tiene un Apache mayor de 17, se beneficia de una infusión de piperacilina tazobactam, y si tiene Apache menor de 17 probablemente no, y da lo mismo colocarle uno u otro. Forma de administrarlo. La mortalidad bajó de una forma importante. Aquí está comparando la mortalidad infusión extendida versus colocación intermitente. Esto que he dicho aplica para todos los medicamentos. Yo no voy a entrar en el punto de los genéricos, pero aquí hay 3 imágenes. Esta es la misma de Omar Vesga que mostraba antes Raúl, vista desde otro punto de vista. Esta es de María Virginia. Esto también es de María Virginia en un póster. Y usted y su grupo utilizan por acercamiento al uso de las infusiones continuas, intermitentes, infusiones prolongadas, o es todavía ahí para algunos sí, para otros no. Sí, no. ¿Aló? Bueno, es bueno que aquí están varios de los residentes que se han formado con nosotros. Aquí hay varios intensivistas que han visto cómo lo hacemos en nuestra unidad. Está absolutamente protocolizado. La intervención de los médicos en este sentido ya no es necesaria. El grupo de enfermería sabe perfectamente que cuando hablamos de piperacilina tazobactam hay que hacer montajes de infusiones. El estudio que aparece ahí con Apache mayor de 17 realmente no hacemos diferencia. A todos les colocamos infusión porque existe el recurso humano para hacerlo. Infusiones con meropenem de 3 horas también están plenamente establecidas. Y en los otros casos no tenemos ningún protocolo relacionado con las infusiones, pero por ejemplo tenemos discusiones en ertapenem, que lo utilizamos en cuidado crítico con aislamiento, y algunos de los fellows, de los residentes que se forman con nosotros dicen, bueno, se habla de 1 gramo al día, pero nosotros creemos que este caso deberíamos aplicarle la idea de tiempo sobre MIC y dar 2 dosis al día. Y uno hace una búsqueda activa de ese tema y no está evaluado en general. Entonces a veces permitimos alejarnos un poquito de ese protocolo, pero no hay duda que las utilizamos y discutimos cuando hacemos revista activamente sobre farmacocinética y farmacodinámica. Doctor Elkin. ¿Podemos para el micrófono, por favor? Entendiendo que hay diferentes, digamos, moléculas de un antibiótico, en este caso piperacilina tazobactam de diferentes laboratorios, tanto la molécula original como el genérico, y cada uno tiene unas estabilidades en los medios diferentes que van a depender del inserto de la casa. ¿Cómo hacen ustedes para estandarizar una infusión y lograr que pues, el personal de enfermería se adhiera a esto cuando hay estos diferentes cambios, como en muchas instituciones pasa, de cambios de proveedores constantemente? ¿Cómo se logra, pues cómo logran ustedes mirar esto, cómo lo intervienen, pues? Sí, eso es una pregunta muy importante y que en este momento nos está tocando y afectando de modo claro. Hasta hace un mes, yo te hubiera dicho con mucho orgullo, nosotros no tenemos ningún genérico. Desde hace más o menos un mes tenemos un genérico, ya tenemos los reportes de falla terapéutica y hemos estado discutiendo la semana anterior si debemos desmontar nuestro tema de infusiones. En general, todos los genéricos te hablan de que no, el nuestro sí lo puede dar en infusión y te hacen un tema publicitario respecto a esto en el cual se habla de una aparente equivalencia farmacológica, la cual es realmente dudosa. Entonces, pues, por el bien de los pacientes, yo pensaría que se debería quitar la infusión en el caso de piperacilina tazobactam en los pacientes en los cuales no es original el medicamento.
Pues porque no tiene el componente que le da la estabilidad de la que estamos hablando, y regresar a algo que ya no hacíamos y es darlo cada 6 horas, pero en bolos. Estamos en la lucha de ver cómo cambiamos nuevamente esa situación. Entonces la respuesta concreta de eso es que son totalmente diferentes. Dos preguntas que quisiera aclarar. La primera es, cuando ustedes están usando infusiones continuas o extendidas, ¿están dando dosis de carga? En teoría esa es una estrategia que debería, pues sugieren muchos autores, optimiza farmacocinética y farmacodinámica. Un estudio reciente habla de que probablemente estamos usando mal colistina, que deberíamos usar dosis de carga siempre y muchas veces no lo hacemos. Y el segundo punto es, hay algunos estudios incluso que han mostrado que piperacina tazobactam, para tener adecuada concentración en el LRF, debería darse hasta cada 4 horas. Yo quisiera saber ustedes qué opinan al respecto. Bueno, te comento sobre la dosis de carga. Todos los betalactámicos las utilizamos. En colistina no lo tenemos en la mente, lo revisaremos, pero en los betalactámicos siempre. Sobre cada 4 horas, realmente lo que tenemos nosotros en piperacina tazobactam es lo contrario, es decir, la demostración de poder aplicarlo cada 8 horas y ahorrarse una ampolla de piperacina tazobactam con buen resultado clínico. Te respondería más con la experiencia de lo que hemos vivido, y es hasta ahora buenos resultados, utilizándolo cada 8 horas y no doblando esa dosis. No sé si Raúl tiene conocimiento de duplicar la dosis. ¿Ustedes cómo la utilizan en Medellín? No tenemos genéricos, pero varios compañeros intensivistas me han mostrado ya 3 estudios que han aparecido en donde, midiendo en LRF piptazo, en teoría dicen que la única dosis que podría en realidad satisfacer en caso de bacterias con algún patrón de resistencia podría ser cada 4 horas. Esto está demostrado en modelos ex vivo, hay poco estudio en vivo como usted lo expuso, pero digamos que es algo que está surgiendo como controversia, ¿sí? Y a veces uno ve que hay pacientes que uno cree que es falla terapéutica, o me dice, mire, falló la infusión y porque no le pusimos la ampolla cada 6 horas, sino se la pusimos cada 8, y de pronto esto es lo que me han sacado como para controvertir, de que de pronto no alcanza a llegar en su totalidad en algunos puntos. Pero un dato importante de ese comentario es que dándole fortaleza a lo que presentamos, debería uno generar la individualización del paciente, es decir, alta inotropía, alto edema, MIC no tan bajo. Cambiemos y aumentemos de pronto un poquito la frecuencia de la utilización del medicamento para cubrir un tiempo mayor sobre MIC, ¿no? Sí. Doctor Isturi, esta es una pregunta un poco compleja, pero me gustaría ¿qué opina usted? Usted puso el panorama bastante crítico, porque es la realidad además, pero algo muy crítico es el problema de la resistencia, ya no hospitalaria, sino comunitaria. Y el ejemplo clásico, que aquí ya tengo algunos datos aislados, pero el problema de la India es del estudio de Lancet Infectious Diseases es dramático al plantearse la resistencia, la multiresistencia que colonizando a la mayoría de aguas y probablemente individuos. Desde aproximación, ¿cuál creería que deberíamos enfocar esa vigilancia a la resistencia hacia la comunidad? Porque eso igual cambiaría, qué es lo que empezamos a ver con estafilococo metino resistente en la comunidad, cambia los paradigmas de la misma prescripción y del mismo seguimiento que se ha planteado en las decisiones antimicrobianas. Yo no tengo la respuesta exacta, pero he pensado mucho sobre ese tema. En general, lo que se ha encontrado es la presencia de las enzimas y la presencia de resistencia mediada por esas enzimas. La presencia de las enzimas en sí no es necesariamente productora de resistencia. Mientras más enzima, más resistencia, hasta un cierto nivel crítico en el cual hay resistencia completa. Si nosotros pudiésemos, de arriba para abajo, desde el intensivista hasta el pediatra que trata infecciones en su consultorio, disminuir el número de dosis de antibióticos que utilizamos, bajaría el número de bacterias con portación de esas enzimas
y bajaría la expresión de esas enzimas al no tener el antibiótico, que es la razón por la cual ellas la expresan más. Y probablemente haríamos bien. Ahora, demostrar eso es sumamente difícil. Sí, porque además hay una agravante de la situación, es que no solamente los médicos prescriben antimicrobianos, sino también los veterinarios, también los agrónomos, que hace que a veces tengamos una condición mucho más difícil de... Sí, en cuanto a eso, hay un congreso que es de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas, que se llama IMED. Es cada 2 años, fue este año, y es cada 2 años en Viena. Ese congreso es interesante en cuanto a que es el único congreso internacional mundial. Es por invitación, van 700 personas. Si alguno de ustedes está interesado en ir, con muchísimo gusto los auspiciamos para que vayan. Pero es el único congreso que yo conozco que combina médicos que vemos seres humanos, veterinarios que ven en 2 grupos, que ven animales grandes y animales pequeños, y especialistas en salud de plantas, que también es un problema. Las cosas que se han discutido en ese congreso yo no las he oído en ningún otro congreso. Tú tienes toda la razón, eso no es un problema solo de nosotros. Nosotros podemos empezar a la solución, podemos empezar a enseñar que ese problema existe. Pero si nos uniéramos con los veterinarios y con los especialistas en salud de plantas sería todavía mejor. Sí, a mí me gustaría saber si tiene alguna diapositiva o algo sobre la creciente resistencia a los antimicóticos, porque si es un problema grave es la bacteriana, la de las cándidas y a lo que estamos siendo sometidos y en las UCI especialmente, es la resistencia a los antimicóticos. Usted tiene toda la razón, no presenté ninguna, tengo varias, con mucho gusto las comparto con usted. Es un problema claramente cuando vino HIV, cambió el espectro de actividad de los antimicóticos contra cándida, por ejemplo. Sí, es un problema importante y sí tengo varias, con mucho gusto las comparto con usted. Okay. Creo que vamos a esta última pregunta y paramos la discusión para ir al break y dar la continuidad y mantener el programa en el horario establecido. Esta pregunta es para el doctor que viene de Venezuela. Yo estoy muy preocupado porque lo que normalmente hago es formularle oxacilina a un estafilococo aureus. Y lo que me he dado cuenta es que ya se indica que no se puede formular oxacilina. Yo quisiera saber cuál es el porcentaje de resistencia del estafilococo aureus a la oxacilina y si definitivamente pues es que la oxacilina ya no sirve.